Obviamente la necesidad por alcanzar cada vez mayores velocidades es algo intrínseco en el ser humano. O sea, siempre queremos ser el más rápido, el más veloz, el más fuerte, etcétera, etcétera. It's about blocking out distraction and focus. To be on the limit, you no idea what's going on. Yeah, stay cool. What a scene! Carlos Sainz will be going like a jackhammer. Yeah. Digamos que el automovilismo como tal, o la competencia, pues va inerte a la historia del hombre, ¿no? Las carreras y la competencia como tal, pues hay registros desde hace más de 3.000 años, en el inicio de la humanidad, cuando el ser humano, bueno, pues competía por el alimento, y pues también los mensajeros, ¿no? Los antiguos mensajeros que tenían que recorrer grandes distancias entre reinos para llevar mensajes. O traer el pescado de Suma. Y bueno, pues las primeras carreras como tal realmente se dan cuando el hombre empieza a domesticar al caballo, ¿no? Ahí es donde se dan, digamos, las primeras carreras. Y bueno, pues también de ahí nos vamos a la historia y están los primeros, los Juegos Olímpicos como tal, ¿no? En la antigua Grecia, donde pues ya están algunas de las competencias que incluso hoy todavía vemos en competencias de olímpicos modernos, como es la prueba de maratón, ¿no? Y bueno, pues de ahí nos vamos, como te digo, las carreras de caballos. Luego vienen las carreras con cuadrigas, así como las vimos en las películas de Gladiador o de Ben-Hur, donde llevan estos carruajes. Y bueno, pues a final de cuentas, ¿cuál era la forma de determinar quién ganaba en las carreras? Pues la más, digamos, conocida y que todavía incluso se llega a usar es la de tener un simple listón a la llegada de la meta. Déjame poner hacer una pausa en 88.9, pero vamos a continuar en las redes con Alejandro Gilbert hablando sobre estos relojes y los cronógrafos. Y seguimos sin micrófono porque está fallando la señal, pero continúa hablando de los relojes. Sí, te decía que, bueno, pues conforme va evolucionando el hombre y las competencias, pues cada vez se vuelven más reñidas. Entonces, la necesidad de tener sistemas de medición cada vez más exactos, pues se va volviendo una necesidad muy clara, ¿no? Entonces ahí es donde empieza, pues digamos, la historia, donde ya la relojería se une, digamos, a este mundo de la competencia, ¿no? Los primeros relojes que se tienen registros, pues también son muy viejos, sean relojes solares o relojes de agua, pero bueno, pues ya, digamos, a partir de los años 1700 empiezan a crear los primeros relojes como hoy los conocemos, y pues empiezan a salir evoluciones de esos relojes donde ya se empieza a fraccionar el segundo. Digamos que el reloj empieza por tener primero, se medían los cuartos y las medias horas, y luego vamos ya con los relojes que incluyen minutero, porque los primeros relojes no tenían minutero, y luego se les incluye el segundero. La evolución de esos relojes es pues ya llegar a lo que se llama pues los cronógrafos, que te hacen una división de ese minuto por incluso de ese segundo, que son ya mediciones muy precisas. En el caso del automovilismo, pues lo hemos visto en diversas escenas, eran estos famosos cronómetros de mano, donde pasaba el coche, le daban un clic, y bueno, se daba la vuelta, le daban otro clic, pero tenían que hacer 2 vueltas, y de la resta de esos 2 tiempos, se sacaba el tiempo. Así era como se daba el cronometraje. En la evolución de los relojes, pues empiezan a surgir algunas marcas como Rolex, Jaguar, Longines y Omega, que son como las más conocidas en este mundo del cronometraje. Rolex como tal, porque en Daytona, hoy conocemos Daytona por sus 24 horas por las competencias de NASCAR, pero en Daytona se hacían carreras de velocidad, como las que se hacen en las salinas de Bonneville, ¿no? Ahí es donde se hacían estas pruebas de velocidad. A ver si alcanzaba, cuál era la máxima velocidad. Y ahí Rolex, con un piloto que ahora ya es Sir, o bueno, fue Sir, Malcolm Campbell, este señor logró el primer récord de velocidad mundial. Fue el primero en rebasar los 400 kilómetros por hora. Esto te estoy hablando que fue en 1935. Imagínate. Y ese señor llevaba un Rolex. Entonces, digamos que el primer reloj que alcanzó los 400 kilómetros por hora en la Tierra fue un Rolex. Okay. O sea, es como se empieza a hacer esta... Es el que corrió en el Bluebird. En el Bluebird. Era un pájaro, era un coche azul. Sí, pero pues se le llama... Con un diseño muy raro para 1930, era como auto del futuro. Sí, estos vehículos por lo regular parecen balas, ¿no?
tienen como es un diseño muy sui generis, porque aerodinámicamente tienen que ser casi perfectos, tener la menor resistencia al viento para precisamente alcanzar esas velocidades. De hecho, hay una película muy bonita con Anthony Hopkins que se llama El Maestro del Viento, pero él habla de los récords que hizo en una motocicleta. De hecho, si la quieren ver, la verdad es una película muy, muy bonita que nos da una idea de todo esto. Igual que a mí me gusta ver películas malas, no bonitas, las malas porque dices, bueno. Y aquí, bueno, a partir de esto, Rolex, digamos que empieza a tener digamos, eco mundial de empezar a estar presente en sucesos muy importantes de la humanidad que tienen que ver con la relojería. Vamos, ¿en cuánto tiempo volvemos? Soy Eddie Warman, estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirven, ahora sí en iHeartRadio otra vez y en las redes de Eddie Warman. Alejandro Gilbert está con nosotros, experto periodista de la industria automotriz, hablándonos de la Fórmula 1 y de otras fórmulas, y hoy nos habla de la historia de Rolex y los relojes que empiezan con las carreras de caballos hacia 1700 y tanto, 1800. Así es, ahí son, digamos, las carreras, digamos, empiezan a adquirir mayor relevancia, digamos, que antes de los coches las carreras más importantes eran las de caballos. Cuando empieza la revolución industrial, con las máquinas a vapor, pues ya se empiezan a hacer los primeros vehículos a vapor y pues posteriormente ya los autos de combustión interna. Obviamente la necesidad por alcanzar cada vez mayores velocidades es algo intrínseco en el ser humano. O sea, siempre queremos ser el más rápido, el más veloz, el más fuerte, etcétera, etcétera. Y bueno, pues obviamente necesitábamos herramientas precisas para poder medir esos récords. Y ahí es donde entra la relojería y entra Rolex. Pero Rolex, como te digo, no entra creando relojes que en este caso, el más famoso es el Oyster. ¿El Oyster perpetuo o el Oyster? El Oyster. ¿Qué se le llama Oyster? Oyster es una ostra como tal, literal en inglés, pero es el primer reloj que está certificado en cronometría. Es el primer reloj en el mundo que tiene un certificado de cronometría de exactitud. Y además está presurizado, o sea, no le entra el polvo, no le entra el agua, y por eso el nombre de Oyster, ¿no? O sea, es una cápsula que no le entra nada, y de ahí es el nombre de Rolex. Muchos pensaríamos que Rolex es una marca suiza, hoy sí lo es, pero en su origen fue una marca inglesa. Era una marca de un pate que vendía relojes, y bueno, pues él empieza a comprar, manda a hacer con relojeros en Suiza, o sea, si eran hechos en Suiza, pero no existía Rolex como tal. Él, de hecho, pone el nombre de Rolex, él inventa el nombre de Rolex, y los relojes que él mandaba a hacer les llamaba Rolex. Posteriormente, cuando empieza a tener un éxito, se instala ya una fábrica en Suiza, y bueno, nace Rolex. De hecho, los primeros Rolex tenían maquinaria Zenith. ¿Y japonesa? Era una adaptación. ¿Zenith era japonés? No, ¿O era suizo? Y pues, era una adaptación de esos calibres. Ya es que los relojes a las maquinarias se les llama calibres. Entonces, bueno, pues tardaron unos años en crear sus propios calibres Rolex, donde, bueno, pues como te digo, fue el primer reloj certificado en cronometría, y bueno, fue el primero también en tener una cápsula presurizada, que era pues antipolvo, antiagua, y por el de ahí nace el famoso Oyster. A ver si con el internet estamos subiendo la foto de ese primer reloj de Sir Campbell. Así como también hubo el primer aviador que llegó al Everest, llevaba en su muñeca un Oyster perpetuo, ¿no? Entonces, y él le manda una carta a Rolex, ¿no? Y le dice que quería comentarle al director de Rolex en aquel entonces, que gana el Bluebird en 1930, que increíble lo que ha resistido este reloj por la precisión y el aguante, la resistencia a la presión que estuvo sometido. Sí, o sea, digamos, a todas estas variantes de presión y de gravedades, porque creo que cuando vamos en velocidad generamos lo que se conoce como las fuerzas G, y pues es una presión que en algunas maquinarias pues puede causar desperfectos o variaciones. Estamos hablando que un reloj Rolex tiene una variación anual de 0.3 segundos. Nada, o sea, prácticamente nada. O sea, son relojes muy exactos. Y del nacimiento de estas carreras en Daytona, pues posteriormente pues nace ya la NASCAR, nacen las carreras de resistencia como las 12 horas de Sebring con las 24 horas de Daytona. Y bueno, pues ahí es donde Rolex se posiciona, y después, ya más a tiempos más recientes, por ejemplo, pues desde 2013, pues Rolex es digamos, la marca de relojes oficiales del campeonato de Fórmula 1. No necesariamente la empresa de cronografía de la Fórmula 1, pero sí es como el
y lo vemos también en festivales como el de Pebble Beach. Espérame, déjame ya despedirnos en 88.9. Los espero mañana de 8 a 9 en 88.9 en iHeartRadio, y continuamos en las redes un momento más con Alejandro Gilbert. Bueno, una frase rápida es de que, y esto te va a gustar a ti porque el tiempo es como los vinos, a los buenos con el tiempo se vuelven mejores y los malos se vuelven más aéreos. Es correcto, es correcto. Oye, Alex, a ver, entonces continúa. ¿Cuándo entra Tag Heuer al escenario? ¿Cuándo entra Longines con el tema de los caballos? Tag Heuer empieza en los años 70, donde digamos que hacen las primeras... Tú has circulado en la calle o en alguna carretera y de repente ves unas cintas en la calle. Bueno, cuando las vemos en la ciudad, lo hacen para tomar estadísticas sobre el tráfico en la avenida, cuántos coches circulan en esa avenida. Es un cable que cada quien pasa un neumático, pues digamos hace un clic, ¿no? Marca 1, 2, 3. Entonces, por lapsos de tiempo puedes determinar cuál es el flujo vehicular en esa avenida y con eso determinar los tiempos de semáforos y demás. Algo muy similar pasó en los años 70 con Tag Heuer, y principalmente en la carrera de las 500 millas de Indianápolis pusieron unas cintas en las pruebas de clasificación con un transponder, ¿no? Pues cada salía un coche, se le daba una tarjeta que se identificaba en una máquina. Cada que pasaba el coche por ese cable, pues digamos ahí empezaba a correr el reloj. Cuando llegaba otra vez a la meta donde estaba situado ese cable, tomaba la medición exacta. Tomaba una medición, digamos, ya mucho más precisa fuera del cronómetro de mano. ¿No? Obviamente esto, con la tecnología evoluciona lo que hoy se conoce como los transponders, ¿no? Que era ponerle una antena con un control de radio situado en la meta o en una torre. Entonces, cada que cruzaba esa antena, ese lugar, igualmente hacía un clic, digamos, y te marcaba el tiempo. Se reseteaba un cronómetro y empezaba a marcar los tiempos. Hoy, con los satélites, el GPS y toda la tecnología disponible que tenemos, pues ya el cronometraje ya llega hasta las 10 milésimas de segundo. De hecho, la IndyCar es la única competencia de autos donde se miden las 10 milésimas de segundo, porque los finales son muy cerrados, incluso ya ni siquiera el photo finish es tan preciso como puede ser un cronómetro. Antes era muy famoso el photo finish, que se usaba mucho en atletismo principalmente, después se trasladó a las competencias, pero el photo finish, a final de cuentas, las cámaras no eran tan rápidas. Entonces, si recordamos algunas fotos de photo finish, pues se ve como cuando tomas una fotografía a una velocidad menor a la de los participantes, pues se veía como una sombra, ¿no? Como barrida la foto, porque pues eran más rápidos que la cámara, ¿no? Tenían que hacer ahí unos cálculos y a veces era así como de, pues a criterio de los jueces determinar quién era el ganador. Cada vez la evolución del hombre y de las máquinas, o sea, hoy vemos en una prueba de atletismo en natación, pues cuando tocan la pared los nadadores, a veces también son milésimas de segundo las diferencias, ¿no? O sea, cada vez es más cerrada la competencia, y en el automovilismo pues no es la excepción. O sea, es el deporte por excelencia para representar lo que es los logros en velocidad sobre tierra del ser humano. Siguen existiendo las pruebas de velocidad en las arenas de Bonneville y demás, y pues algo, como te digo, es algo inerte al ser humano, ¿no? Todos los días estamos compitiendo en algo, ¿no? O sea, desde niños la carrerita de aquí al poste y de regreso, o sea, pero siempre implica la competencia, ¿no? Y esta competencia, a fin de cuentas, tenía que ser regulada, y no había otra manera que pues, por medio del tiempo. Y luego viene para los ferrocarriles, porque el reloj y el cronómetro es lo que genera, realmente los relojes supuestamente se lanzan, se crean para poder medir los tiempos de un ferrocarril, el cruce de un ferrocarril. Sí, o sea, las famosas llegadas y salidas, o sea, de ahí es donde nacen, digamos, los cronómetros relojes de bolsillo, más que cronómetros eran relojes de bolsillo. Estos que llegamos a ver nosotros con la cadena colgada, y todo el mundo pensaría que los relojes de bolsillo más famosos serían los suizos, ¿no? Son americanos, porque realmente aunque el ferrocarril tenía, digamos, una historia más larga en el continente europeo,
en Estados Unidos es donde, digamos, se profesionaliza más el tema del ferrocarril. Y los relojes hoy de bolsillo, considerados como los más exactos del mundo, son aquellos que se hicieron en los Estados Unidos a principios de siglo. Hamilton, por ejemplo. Exactamente, ese es un muy buen ejemplo. Y pues hay marcas muy famosas, ¿no? O sea, la verdad es que Hamilton ya lo compró el grupo Swatch. el mundo de la relojería es muy amplio. Hoy hablamos de Rolex, pero realmente tú te vas a cada equipo de Fórmula 1 y cada uno tiene una asociación muy cercana con una marca relojera importante, ¿no? Porque al final de cuentas la alta ingeniería y la exactitud con la que se fabrica un reloj tiene un emparejamiento muy similar a la fabricación de un auto de competencia. Así que bueno, pues así, ahora sí que se nos acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, se acabó ya solo el reloj. Y bueno, pues te agradezco mucho, la verdad, esa información. Un gusto. ¿Dónde te localizan, Alex? Pues ya sabes, en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, en Cars México TV, en mi Twitter personal, me encuentran como Alex@Gilbert, con U o sí, con U, Alex Gilbert. Y bueno, pues en Facebook y Instagram como Cars México Oficial, ahí pues pueden encontrar estos otros temas. Muy bien, querido Alex, muchas gracias. Siempre es un gusto recibirte. Al contrario, muchas gracias. Dani, igualmente, muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, ahora te lo voy a mandar a poder.